Buenas noches, estudiantes. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Gracias. Al tiro proyecto lo que vamos a ver hoy. Ya, estimado. ¿Todos logran ver lo que estoy proyectando? Sí, Ya. ¿Cuál es el objetivo de hoy día? Ubicar y secuenciar temporalmente hitos y procesos de la historia mundial. Ya. Aprender cómo secuenciar los hechos más importantes de la historia de la humanidad. Ya. Para que de esa manera podamos entender la historia del mundo de una manera más clara, de entender por qué algo es importante de recordar. ¿Por qué se recuerda, no sé, la caída del Imperio Romano? ¿Por qué se recuerda el nacimiento de Cristo? ¿Por qué se recuerda la invención del fuego? O el descubrimiento del fuego, mejor dicho. Y así, una serie de sucesos. ¿Ya? Entonces, vamos a aprender lo que es el tiempo histórico. Y de esa manera, ustedes van a aprender a ubicarse en una línea de tiempo. Ojo, en toda prueba estandarizada prácticamente se pregunta por alguna fecha, ¿ya? O ubicar en alguna línea de tiempo. Entonces es importante saber ubicarnos. De esta manera vamos a ir viendo lo que es el tiempo histórico. Primero, ¿cómo podemos estudiar el tiempo histórico? ¿Cómo se reconstruye la historia? Usualmente, la historia se relaciona con grandes acontecimientos o hazañas sucedidos en fechas determinadas. O sea, alguien en algún momento de la historia hizo algo importante o algo relevante en un momento determinado que va a cambiar el transcurso de la vida de muchas personas. Eso es lo que marca, ¿ya?, un hito o un hecho importante en la historia de la humanidad. De esta manera, tenemos el método de investigación histórica. Dice, para realizar investigaciones históricas se debe seguir un método que distingue distintas etapas, las que deben ser sucesivas para lograr un desarrollo adecuado de la investigación. A continuación se presentan dichas etapas. Primero, el planteamiento del problema. Todo acto o todo suceso en la historia de la humanidad nos encontramos con que va a tener un problema, ¿cierto? Supongamos, la Segunda Guerra Mundial. Por algo inició, ¿cierto? Por algo los países, ¿ya?, dijeron, no, mira, ¿sabe qué? Esto no se puede resolver de otra manera, es mejor iniciar con una guerra. ¿Por qué inicia la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien sabe?
O algo más de Chile. ¿Por qué inicia el golpe de Estado o el gobierno militar? Cualquier cosa es buena. Por desacuerdos que tenían entre las partes. Ya por desacuerdos que tenían entre las partes. ¿Y cuáles eran esos desacuerdos? ¿De qué tipo? ¿Social, político, económico? ¿Está bien, sí, lo que dijo? Ya, bien, Jennifer. Abrí el chat para ver. Político. ¿Ya? Entonces, habían desacuerdo político. Entonces ahí hay un problema, ¿cierto? Estaban sumergidos en una época en que Estados Unidos estaba contra la Unión Soviética y viceversa, entonces eso puso a Chile entre ellos. Entonces ahí tenía un problema, ¿ya? Corresponde a las preguntas que se realiza para determinar el tema a investigar. ¿Por qué se derrocó a Salvador Allende? ¿Qué llevó a que el país se dividiera en dos? ¿Ya? Políticamente hablando. Lo que nos va a llevar a qué? A una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Se refiere a la respuesta o afirmación que se tiene inicialmente sobre él o los problemas destacados, sin haber realizado todavía la investigación. O sea, ¿qué significa esto? Yo planteo un problema. ¿Ya? Allende fue depuesto del poder porque gran parte del país no estaba de acuerdo con su política económica de izquierda. Listo. ¿Por qué sacó Allende? Tengo mi hipótesis. Después de esto, empiezo con la búsqueda de información para ver si lo que yo planteo está correcto o no. Y empiezo a entrevistar gente de la época, a revisar periódicos, buscando información de diferentes tipos, y de esa manera vamos a corroborar si es que es correcto o no es correcto este planteamiento. A diferencia ya, de lo que mucha gente piensa hoy en día, donde toda opinión es respetable, en historia no es así. En historia se habla con base y con datos. ¿Ya? En historia no se puede plantear una idea y decir, no, mira, Allende fue el mejor presidente del mundo porque yo lo pienso así, ¿no? O tal vez Allende fue el peor presidente del mundo porque yo creo que fue el peor porque a mí no me gusta la gente de izquierda. No, no corresponde, se habla con base. Y eso es algo que hoy en día no se ve mucho porque estamos como en una época de relativismo, donde cualquiera puede pensar lo que sea sin tener una base de por medio. Porque simplemente un día despertó, se le ocurrió y lo creyó así, y muchas veces sin investigar nada, ya la gente lo toma como algo correcto. Y eso no corresponde. Uno puede pensar lo que quiera, sí, es verdad. Alguien puede apoyar a Allende, alguien puede apoyar a Pinochet, pero por último con una base histórica, con una base por medio. Y de ahí está la búsqueda de información, que es algo que la gente hoy en día no hace. La gente no busca información. ¿Ya? Ahora, consiste en la búsqueda de selección de fuentes de información a partir de las cuales se realiza la recopilación de los datos. Las fuentes corresponden a los documentos escritos, visuales o orales. Ojo que las fuentes orales son importantes porque se presume que la gente no va a estar mintiendo sobre algo que ocurrió. Ya. Aunque sí lo hace. Por eso siempre hay que preguntar a más de una persona. Por otra parte, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la interpretación de los datos. Y aquí es donde se dan muchas interpretaciones de lo que es una misma, ¿cómo se llama esto? De una misma fuente pueden salir varias interpretaciones, ¿ya?
Al interpretar los datos, la investigación determina qué es lo que quieren decir las fuentes y con qué intención fueron elaboradas. Ojo, ¿se puede manipular la verdad por medio de las fuentes? Sí, obvio. Pasa una noticia, ya, y yo me acuerdo que yo lo encontré muy impactante, y porque cuando el jugador de fútbol, Marc González, eh, estaba jugando en Rusia. De repente estaba viendo la tele y sale que en el 7 se le acusaba de intento de violación en Rusia. Yo dije, oh, qué terrible. Voy a colocar otro canal. Coloco el 11 y en el 11 habían dicho de que el jugador estaba confeso y que admitía que había intentado violar de una mujer. Vuelvo a ampliar el canal y en otro canal salía que se desmiente todo porque solamente había sido un alcance de nombre. ¿Me entiendes? De algo, ya, hubo una de las fuentes que uno prende un canal y piensa que las noticias siempre van a decir la verdad sobre algo, que mintió. ¿Qué canal mintió? Todos, Señorita Viviana, disculpe. todos los canales mintieron. Casi, pero solamente uno mintió, que fue el Chilevisión, porque ellos dieron por culpable al tiro a Mar González. ¿Ya? Y supuestamente estaba confeso. Entonces ahí vemos que hubo una investigación por parte de tres canales y uno prácticamente condenó a la persona sin tener las pruebas necesarias. Y eso es lo que pasa, e incluso hoy en día. La gente juzga mucho sin investigar más allá de lo que le aparece en la primera imagen al abrir Facebook. Entonces podemos dar una mala interpretación, incluso de hechos históricos, ¿ya? Y tener una idea errónea sobre algo y encontrar bueno algo a veces que tal vez es malo. Y ahí encontramos donde hay gente que sigue apoyando a los nazis, gente que sigue apoyando a personas como Stalin, que igual mató mucha gente, a ojos cerrados. ¿Por qué? Porque no hay una investigación concreta y se tapan a veces la verdad de las cosas que se quieren. Lo cual es súper peligroso. Ahora tenemos conclusión y publicación. Finalmente, se trata de la información analizada con la respuesta o afirmación inicial planteada en la hipótesis. A partir de ello se establece una conclusión, la que determina si la hipótesis era correcta o no. Y ahí vamos a tener gente que escribe a favor de algo, gente que escriba en contra del mismo suceso, y vamos a encontrar muchas interpretaciones. Y eso es lo importante de informarse, ya sea por video, ya sea por un escrito, ya sea por imágenes. El informarse para crearse una interpretación. Ahora, tenemos las fuentes de la investigación. Y existen varios tipos de fuentes. Tenemos las fuentes primarias, que son aquellas que dan testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación. Las fuentes primarias fueron escritas durante el tiempo que se está estudiando, o bien por una persona que estuvo directamente envuelta en el evento. Las fuentes secundarias están construidas a partir de fuentes primarias. ¿Qué significa esto? Tenemos diferentes tipos de fuentes primarias. Orales. ¿Ya? ¿Qué significa oral? La persona que te comunica por medio del habla, ¿ya? Un suceso. Como la gente que sobrevivió a las Torres Gemelas. Ellos son una fuente primaria. Te pueden contar de primera fuente cómo fue el impacto, cómo se sintió. ¿Ya? Tenemos iconografía, pintura y fotografía. Las pinturas también nos hablan mucho. Y siempre en las pruebas, ¿ya? Va a aparecer una imagen.
la cual van a tener que analizar. Y eso es importante. Durante el semestre vamos a ir analizando fuentes de este tipo, pintura, fotografía, para que ustedes puedan dar interpretación sobre ciertos sucesos importantes. Ahora, tenemos materiales, edificios, aparatos, monumentos, ¿cierto? Vamos a un museo y ¿qué es lo que encontramos? La gorra de tal persona, el teléfono que se ocupó para hacer tal llamada, la espada de un general importante, la bandera que se hizo en una fecha X. De esta manera tenemos audiovisuales también, películas y documentales, sobre todo cuando son películas de la época. Y tenemos escritas noticias, cartas, certificados, diarios de vida. Ahora, secundaria, investigaciones, libros, tesis. ¿Podemos tomar la opinión de otra persona para darnos una opinión propia? Sí, obvio. Existen muchos historiadores de izquierda, derecha, algunos que tratan de ser neutros, y ellos ya escribieron algo, ya investigaron, ya se hicieron un problema, ya se hicieron una hipótesis. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de leer a esa persona y ver si le encontramos razón o no. O incluso podemos ver si esa persona está equivocada. ¿Hay alguien que sea indígena acá? Yo. Bien. Hay un historiador súper famoso, ya que ha ganado hasta el Premio Nacional de Historia, que se llama... No, no es Sergio Villalobos. Hoy no me puedo acordar. Pero es de derecha. Y siempre que se le pregunta por los indígenas, dice que los indígenas no han hecho nunca un aporte en la construcción del país. Y de hecho, escrito, se llama Sergio, no, no importa. Lo importante es que siempre él habla que los indígenas nunca han sido un aporte. Y siendo que tenemos su lengua, medicina, ya incluso forma de construcción en algunos países, pero él dice que nunca han sido un aporte. Y ha escrito libros sobre eso, y ha hecho investigaciones sobre eso. Y así empiezan a nacer muchos historiadores que hablan en contra de él y en contra de esto, diciendo que los indígenas sí han sido un aporte en la construcción histórica del país. Usted, señorita Carrillo, ¿encuentra que ha sido los pueblos originarios han sido un aporte para el país? Más allá de los conflictos internos que puedan existir. Sí, de todas maneras. Obvio. Vamos a ver más adelante cómo incluso hay palabras que aún se hablan como del mapuche. Supongamos quiltro, que significa perro, ya, cahuín, que significa reunión, y así, que la gente sigue ocupando. Entonces, han sido un aporte. Mucha medicina que se ocupa, las hierbas que la gente toma, vienen de los mapuches. Entonces, claro que son un aporte, obvio que son un aporte. Todo ser que vive en un país es un aporte para bien o para mal. Entonces estamos, obras de síntesis, atlas, enciclopedias, etcétera. ¿Ya? Los atlas están hechos en base a investigación, pero no son una fuente primaria. ¿Por qué? Porque los mapas no están hechos a escala de uno a uno, son interpretaciones que se dan. ¿Entiendes? Entonces, de esta manera nos queda la imaginación. ¿Cómo puede ser el mundo mirado desde arriba? Ya, mira, aquí hay un mapa, pero no es una fuente primaria, porque para eso tendríamos que sacar una fotografía prácticamente desde el espacio. Y no se podría apreciar porque siempre hay nubes, ya, al ser más o menos esférica la Tierra, no se puede apreciar. Ahora, pregunta, ¿qué tenemos acá en esta imagen? ¿Qué tenemos? ¿Qué pueden observar? Un indígena Bien. con Dígame, ¿fuente primaria o secundaria? Primaria,
Excelente, es primaria, ¿cierto? ¿Por qué es primaria? Porque no es una representación, no son personas que se disfrazaron para... No. Ahora, ¿de qué cultura son? Son del extremo sur de Chile. Los dieguitas son del norte, pero gracias por el intento. Son Selkman, ¿ya? Son Selkman y estas personas se pintaban el cuerpo de esa manera. Incluso si pueden observar, se nota que están desnudos. Ellos se desnudaban enteros, se cubrían con grasa ballena y se pintaban para sus rituales religiosos. ¿Ya? Muchos tenían que ver incluso con el sometimiento de la mujer, que lo ocupaban para inculcar miedo hacia las mujeres. Eh, Ahora, gracias a esta fotografía podemos ver cómo estas personas eran. ¿Ya? Porque a pesar de que esta foto fue sacada a principios del siglo XX, si no me equivoco, nos da detalles de cómo se vestían estas personas y nos puede dar una interpretación. Estamos hablando que esta gente vivía en lo que se conoce ahora como la región de Magallanes, Tierra del Fuego, Punta Arenas, ¿ya? Donde el frío es tremendo. El frío allá es una cosa. Pero estas personas andaban, ¿ya? Desnudas, se pintaban. Entonces ahí empieza una problemática. ¿Y cómo soportan el frío? ¿Por qué se les hacía más cómodo estar así? Cuando no estaban en esta ceremonia, ellos se vestían con pieles, ¿ya? Y estas personas buceaban en el estrecho de Magallanes. ¿Cómo soportaban el frío? Como les dije, cubierto con grasa de ballena, foca, ya, lobos marinos. Entonces nos encontramos con que estas personas buceaban, salían. Ahora, si no se hubieran cubierto, tendrían que haber nadado con las pieles. ¿Qué pasa si yo me meto al agua con ropa, un día helado, salgo y espero que la ropa se me seque? Puesta. ¿Da hipotermia? Ya, bien, se puede enfermar de hipotermia por el frío, obvio. Se congela. Aparte, ¿qué otra cosa le podría dar? Pulmonía. Exacto, pulmonía. Y esta gente se empezó a extinguir, esta raza de personas se empezó a extinguir por pulmonía. Porque cuando llegaron los chilenos, por decirlo de alguna manera, y la gente extranjera a la zona a colonizarla, disculpen, la empezaron a vestir, porque era inmoral que ellos estuvieran así. Entonces, ¿qué pasaba? Llovía, se mojaban y se quedaban con la ropa puesta y empezaron a contraer enfermedades. Creo que en la década de los 70 murió la última persona pura de este tipo de pueblo indígena. ¿Se dan cuenta? Entonces, se puede hacer un estudio, ¿ya?, a partir de esta problemática y tratar de entender por qué murieron y se extinguieron. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, podemos estudiar la historia de un pueblo. ¿Por qué se pintaban de esa manera? ¿Qué significaban las rayas? ¿Ya? ¿Qué significaban estos sombreros que tenían? ¿Cuánto medían? ¿Les servía la estatura que poseían? ¿Eran más altos que los españoles? ¿Eran más bajos? ¿Por qué tenían la piel oscura? ¿Por qué eran blancos? Si nos damos cuenta, los ojos, ¿cómo los tienen? ¿Redondos o rasgados?
Así como los chinos. Ya, bien, bien, Pedro. Los peruanos y los bolivianos, ¿cómo tienen los ojos? Como los chinos, igual, po. Ya, bien, los tienen chinos, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes? Por la genética de la civilización antigua, yo creo, ¿no? Ya, sí, bien, bien. Tenemos que partir que los incas tenían los ojos medio rasgados. Excelente. Usted ya ve, tiene una hipótesis. ¿Se puede corroborar? Sí, vamos estudiando para atrás cómo eran las pinturas que tenían estos pueblos, ya ciertos dibujos que dejaron algunos españoles durante la conquista. Y vamos viendo, vamos viendo. Y usted ya planteó una hipótesis. Excelente, espectacular. ¿Por qué? Porque nos dice automáticamente, ah, no, mira, puede haber algún rasgo ya de descendencia. Y eso ya nos dice algo bueno. Aparte de eso, tiene que ver con la geografía. Partamos con que los bolivianos viven en el altiplano. A mayor altura puede haber mayor viento, ¿cierto? Si yo tengo los ojos grandes, ¿el viento me va a molestar? ¿Sí o no? Obvio que Sí. sí. ¿Cierto? Sí. No sé si ustedes han estado en Punta Arena. Yo estoy en Punta Arena y realmente es algo que no se puede mantener los ojos abiertos en La Pampa. Ya Yo donde también vivimos. estaba en Punta Arenas. Ya. Cuando hace frío, llueve y llueve con viento, ¿usted puede mantener los ojos abiertos hacia la lluvia? No, No. No, para nada. Es una cosa impactante y uno anda así como abuelito, así, como si no pudiera ver, porque es tan fuerte como te vea. Entonces, el tener estas cejas de repente medias pronunciadas, ¿ya? Y los ojos rasgados, nos ayuda a poder ver de buena manera. Entonces vemos que estas personas tienen este tipo de rostro porque les ayuda para poder subsistir en el ambiente geográfico donde viven. ¿Se dan cuenta? Entonces, por una simple foto podemos explicar muchas cosas sobre una cultura. E incluso podemos dar ejemplo a otras culturas. ¿Ya? Y así podemos ir planteando hipótesis, planteando respuestas, conversar sobre la situación. Ahora, y esto es algo importantísimo que se lo tienen que grabar. ¿Cómo medimos el tiempo? El tiempo lo medimos en minutos. ¿Ya? 60 segundos, 60 minutos, 24 horas, 30 días en un mes, 365 días en un año. ¿Y cuánto es bisiesto? ¿Cuántos días tiene? ¿cómo, profe? No lo entendí. Cuando un año es bisiesto, ¿cuántos días tiene? 366. Bien, 376, ¿cierto? Porque cada año queda rezagado en 4 horas y cada 4 años se coloca como al día el planeta, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Ahora tenemos unidades de medidas del tiempo. Tenemos 5 años, 10 años, 100 años, 1000 años. Y los números romanos que a mucha gente le cuesta entender que estamos en el siglo XXI y estamos en el 2000, 2024, próximo año 2025. Si nos damos cuenta, estudiantes, del 1 al 100 tenemos ¿cuántos siglos? Uno. Del 101 al 202. Ahora, ¿por qué? Es una pregunta seria. ¿Por qué se cuenta del 1 al 100 y no del 0 al 99, 100 años? Porque el siglo pasado, el siglo XX, acabó en el 2000, no en el 99. Porque hay gente que se plantea esta duda, aunque no lo crean.
Aunque suena como muy banal. Porque hay gente que dice que una década dura pongamos, del 70 al 79. Y otros dicen no, po, dura del 71 al 80. Y lo que está planteando aquí el cuadro es que dura del 1 al 10, o del 1 al 100, mejor dicho. Y eso pasa porque no existe el año cero. Nace Cristo, ya, y él ya está en el año 1 y simplemente se está completando el año 1. Después se está completando el año 2, después se está completando el año 3, y así sucesivamente. Y ahora, ¿qué año se está completando? El 2024, porque no existe el año cero. Por eso se cuenta del 1 al 100, del 101 al 200, del 2001 al 2100. Y por lo mismo, si yo les digo siglo XIX, estamos hablando del 1800. Ojo con eso. Si yo les digo siglo XIV, ¿de qué año estamos hablando? 1300. Del 1301 para adelante, ¿cierto? Y todo lo que abarca el 1300. Excelente. Muy bien. Y ahí se nota que están colocando atención, porque están opinando. Y eso es bueno, chiquillos. Esta clase es como la más, por lo menos para mí, yo entiendo que es más fome. ¿Por qué? Porque estamos hablando mucho de conceptos, ¿cierto? Y no estamos hablando como de historia dura. Ya la próxima clase ya vamos a entrar a lo que es materia. Ojo que esto también se lo pueden preguntar. ¿Qué es un lustro? ¿Qué son 5 años, décadas, 10 años, siglos, 100, milenio, 1000? Ojo que eso también. Ya. Y tenemos que también podemos medir el tiempo con nombres, como lo que aparece en el cuadro acá, una era. Ya. Supongamos, tenemos que la arquizoica, hace 1400, hace 4600 millones de años, es cuando está el planeta Tierra y se empiezan a formar los seres vivos. Ya. Tenemos la mesozoica, 180, 130 millones de años, aparecen los dinosaurios, desaparecen los dinosaurios. ¿Ya? Que sería la mesozoica. ¿Se va entendiendo? Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que logramos entender? Logramos entender las fases del planeta, cómo se fue formando, hasta que aparece la Cenozoica, hace 2 millones de años, ¿ya? Donde aparece el Homo sapiens, que seríamos nosotros, después de evolucionar, ya que nos convertiríamos en el sapiens sapiens. Ahora, hace 10.000 años no apareció el sapiens sapiens. ¿Cuánto llevamos en la Tierra en comparación a otros seres vivos? Poco, mucho. ¿Qué creen ustedes? Nosotros llevamos 10.000 millones de años. Y el planeta supuestamente tiene 4.600 millones de años. Mucho porque los animales que existían en aquellas eras fueron desapareciendo. Y nosotros nos vamos, ¿cómo puedo decir? ¿Cómo seguimos acá? Sí. ¿Ya? Y si yo le dijera que si todo este tiempo se midiera como 24 horas, prácticamente el hombre lleva 2 minutos. ¿Lo considera mucho o poco? Poco. La historia de la humanidad es nada. Si es cierto lo que dicen los científicos, que el planeta lleva toda esta cantidad de tiempo, ¿ya? El hombre no lleva nada. Nada en la historia. Y ha hecho mucho. Ya ha hecho más que cualquier otra especie. Ya ha dominado otra especie, ha extinguido otras especies y próximamente tal vez vuelva a revivir otras especies. Ha manejado los elementos, ha creado tecnología, algo que no se había visto nunca. Y estamos próximamente también a autodestruirnos si seguimos como estamos.
prácticamente vamos a ser la única especie en este planeta que es capaz de dominarlo todo y autodestruirse. Porque más allá que se hayan extinguido los dinosaurios no se extinguieron a sí mismos. Se dice que fue un meteorito, ¿cierto? Pero el hombre podría convertirse en la única especie en la historia del planeta en, ¿cómo se llama esto? Autodestruirse. Lamentablemente, si eso llega a pasar, no va a haber nadie a quien contárselo. Obvio. Esperemos que no pase. Y esto es importante, y esto también es pregunta de prueba. Siempre que pregunta por un suceso importante en la historia de la humanidad, preguntan por las causas y consecuencias de los hechos históricos. Siempre. Y dentro de las causas siempre van a preguntar por un detonante. Y tenemos que las causas de los hechos históricos son los antecedentes o razones que permiten comprender una determinada situación. Usualmente no existe solo una causa, sino que son múltiples causas. Por ejemplo, el estallido social, ¿por qué ocurrió? Por la subida del pasaje, ¿Ya? ¿Cómo estaban los precios de las cosas? ¿Habían subido? ¿O estaba todo barato? antes del estallido social estaba dentro de. Después del estallido social empezó a subir todo como Pero ojo que ya había subido el pan y también había subido un poco la bencina y Chile tenía un poco de inflación. así. Fue por el alza del transporte público. Fue por el alza del transporte público. Ya, ese fue el detonante. Bueno, no, el detonante fue porque la gente se vio atacada cuando tiraron la lacrimógena dentro del metro. Pero hubo un enojo que venía de mucho tiempo. Ojo con esto. No es que la gente, me subieron el pasaje en la calle. No, la gente estaba enojada hace bastante tiempo. Por un montón de cosas. Casos de corrupción, las cosas iban a subir. Igual no hubo tanto empleo como se esperaba para ser el segundo gobierno de Piñera. El país había quedado como estancado. Entonces había mucha gente descontenta. ¿Ya? La educación no mejoraba, la salud venía con las mismas promesas de eliminar las listas de espera. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, hay muchas causas y todos podemos dar una causa diferente del por qué la gente estaba tan molesta en esa época. ¿Ya? Sea verdad, sea mentira, no importa, pero todos lo vivimos. ¿Ya? Ahora, tenemos consecuencias. Las consecuencias son aquellos hechos o procesos que desencadenan el acontecimiento que estudiamos. ¿Ya? Es todo lo que pasa después de. Y hubo una compañera que dijo, ya sí, las cosas podían haber estado un poco caras, pero después del estallido, ¿qué pasó con los precios? ¿Subieron? Más de lo que se esperaba, ¿cierto? Aumentaron más, El nivel de violencia en el país. Aumentó. aumentó también. No. Se trató de cambiar la constitución, se logró. No, No, nada. Ya. La gente cree más o menos en los políticos. claro. Bueno, Menos. Ya, entonces, ojo que eso también es un factor importante porque después del estallido social, la gente se olvidó de todas las personas de todos los políticos antiguos. Hay políticos antiguos hablando ahora, ¿no? no, La mayoría son ultra nuevos, ¿cierto? Puede ser bueno, puede ser malo, el tiempo lo va a decir. Pero después del estallido la gente se aburrió. Se aburrió de los políticos antiguos, se aburrió de esos Vidal, se aburrió de esos Longueira, se aburrió de esos Joaquín Lavín, se aburrió eh,
no sé si lo ubican ustedes, un político de centro de izquierda que se llama Valdés, ya, que es una persona muy connotada en política. Pero ya tampoco dejó de salir. ¿Por qué? Porque la gente empezó a dejar a todos ellos para atrás. Como ya quedó la embarrada en el país y esta embarrada fue por culpa de ustedes. Entonces, como consecuencia, la gente dejó de creer en los partidos políticos y empezó a votar. Y de hecho, esa fue una de las razones que tal vez por las cuales salió Boric, porque la gente quería probar algo distinto, alguien que no se había visto. Para bien o para mal, ya, como dicen, la historia tendrá que juzgarlo en el futuro. Esperamos que por lo menos el gobierno termine bien, que al final si le va bien a él, nos va bien a todos. Ya, más allá de lo que puedan pensar ustedes, que es totalmente rescatable, obvio, siempre. Mientras sea con respeto, aquí cualquiera puede opinar cualquier tema. Ya, nos gusta o no nos gusta el presidente, fue tal vez una consecuencia del mismo estallido social, donde la gente buscaba respuestas. Ya. Aquí tenemos inflación, descontento, represión, muchas causas. Ok, ya los 30 pesos, la desigualdad social, ¿cierto? Pero ¿y cambió algo? Después nos dimos cuenta que la desigualdad aumentó incluso. La gente terminó más pobre. Tal vez no se pudieron, se supo aprovechar la oportunidad. Y ojo que yo incluso salí para el estallido, fui a las marchas que se hacían en la Alameda. ¿Ya? Y fue triste ver que al final no terminó nada. Entonces, ¿cómo fue? Porque tal vez no se dé nunca más algo como esto, o una oportunidad de cambiar las cosas. Esperemos que no se vuelva a dar como se dio. Pero si nos damos cuenta, muchas cosas que se fueron dando no terminaron en nada. ¿Fue un hecho histórico? Sí. ¿Va a ser recordado por el resto de la historia de Chile? Sí. Porque hubo un día en Chile que esta cuestión era una anarquía, nadie nos decía nada. La gente hizo y deshizo. ¿Ya? No había policía que retuviera, nada, 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 nada. Fue un día de anarquismo total. Y va a quedar. Pero tenemos esto, tenemos causa y consecuencia, y tenemos el detonante, que fueron los 30 pesos. ¿Ya? Esta protesta de los chiquillos, que la policía trató de reprimir, pero se le pasó la mano con la gente que no tenía nada que ver, y esto. Ahora, categorías utilizadas para clasificar acontecer, el, el acontecer humano o la vida en sociedad. Cuando nosotros nombramos causas, chicos, y ojo que esto también siempre se les pregunta, ¿ya? Y se separan. Y esto le sirve incluso para las tareas de los hijos, porque siempre se les pregunta a la gente en los colegios, ¿cuáles fueron los aspectos sociales, culturales o políticos o económicos que llevaron a tal suceso? Entonces tenemos los aspectos sociales. Las personas viven en comunidad. Al organizarse, lograron características propias, ¿cierto? Entonces, al tener características propias, nos vamos a encontrar con este matiz, ¿ya? Con este matiz que lo que hace es definir a una sociedad y entender el problema que tenemos por medio de esa sociedad. Entonces, y ahí es donde tenemos aspectos sociales. Si la gente era estudiosa, no era estudiosa, los índices de analfabetismo, ya, el higiene de las personas. Por ejemplo, si queremos estudiar principios del siglo XX, y yo les digo, la mortalidad infantil era del 70%, o sea, de cada 10 guaguas morían 7. La gente era estudiada en esa época, tenía un alto nivel de higiene. Si yo les digo de un punto social, ¿sí o no? No, No. No, Bien, Evelyn, ahí. Por si acaso estoy leyendo el chat. Ya, no crean que ustedes opinan por el chat y yo no pesco. Sí, ahí Evelyn dijo no y Fernanda también dijo no. No, ¿cierto? Entonces se puede explicar que la mortalidad infantil, desde un punto de vista social, se da porque la gente, al no estudiar, no aprende sobre higiene. Muchos niños aprenden de higiene donde en el colegio, en esta época. ¿Por qué?
porque las personas eran incultas, ignorantes, ya. No eran letradas o no tenían educación. Entonces nos damos cuenta que a medida que la educación va avanzando en el país y la medicina va avanzando, la mortalidad infantil va disminuyendo. Ahora prácticamente 1 de cada 100 guaguas muere en este país. ¿Ya? O sea, guagua que nace prácticamente llega a la adultez. Y eso demuestra el avance. Y coincidentemente Chile también es uno de los países con niveles de alfabetismo más bajos en toda Latinoamérica. Estamos cerca del 99% de personas que saben leer y escribir. Y eso es algo pero espectacular para un país en vías de desarrollo, como nos dicen. Ahora, ya, tenemos aspectos culturales. Están relacionados con la manera en que los distintos grupos humanos conocen, expresan y representan la realidad. Ya. Chile, desde su inicio, culturalmente hablando, ¿es un país violento? ¿Sí o no? Sí, Sí, siempre. De hecho, Diego Portales decía para la guerra con Perú-Boliviana que ojalá los chilenos se quedaran sin balas, porque eran más peligrosos con un cuchillo en la mano que con una pistola o con un fusil, porque se mataban por un poncho todo roñoso que se encontraban en la calle. Entonces eso demuestra un nivel cultural tremendo del país, porque una persona reconoce, una persona que aunque tenía plata, igual salía de fiesta a los lugares más pobres del lugar, ¿ya? De Santiago, que era La Chingana, que estaba al otro lado del río Mapocho, lo que se conoce ahora como Barrio Bellavista. Y el tipo veía todo eso, veía el nivel de violencia que había entre los pobladores, entre la gente pobre. Entonces, claro, si nos damos cuenta que podemos explicar culturalmente cómo la sociedad chilena siempre ha sido violenta. Las protestas siempre han terminado con gente muerta, con micros quemadas. Entonces, culturalmente, el país es violento, ¿ya? Y se puede dar por hecho. Tal vez otra persona podría decirme, no, profe, usted está equivocado por esto y esto. Tal vez la violencia es dirigida hacia ciertas cosas. Se actúa de forma violenta porque estamos acostumbrados a que si no lo hacemos así, tal vez los gobiernos no nos escuchan. ¿Se entiende? Entonces, claro, se puede plantear una hipótesis, pero culturalmente hablando, la gente... Lo otro, culturalmente hablando, ¿este país es un país de deportistas? Sí, Seguro. ¿un país ¿Cuántas de qué, medallas profe? olímpicas tenemos? No tenemos una cultura del deporte. No, no es un país de deportistas. Aquí solamente se valora el fútbol y para Exacto, estar pero no es haciendo un país cosas se deportista. paga demasiado. Sí, culturalmente, y se trató de cambiar ahora con los eventos deportivos que hubieron, pero parece que no pasó nada, po. Mucho gasto de plata, salió muy bonito, se ganaron muchas medallas, ¿y qué pasó al final? Culturalmente hablando, no somos un país de deporte. Ahora, ¿somos un país religioso, sí o no? Sí, Ah, sí, eso sí. Mucha gente dice que cree en Dios. Tal vez no lo practica, pero creen. Entonces, igual Chile es un país, y se puede decir que aún somos cristianos. Ya. Y aún la Iglesia Católica sigue siendo la mayoría. Ahora tenemos aspectos económicos que se pueden explicar. ¿Por qué los mineros de las salitreras salieron a protestar? Porque eran pobres, porque no se les pagaba con dinero de verdad, se les pagaba con fichas. Entonces así vamos explicando la historia de un grupo de personas que trató de reivindicar su forma de trabajo. ¿Se entiende? Tenemos y los aspectos políticos. Había tal bando, había gente que creía que la clase acomodada tenía que seguir mandando, teníamos otro grupo de intelectuales que pensaba que tenían que existir derechos de los trabajadores, ir cambiando todo el paradigma, ¿cierto? Entonces podemos explicar en aspectos políticos por qué sucedieron las cosas. ¿Qué llevó a que O'Higgins dejara el mando durante la independencia, después de la independencia, siendo que era el líder? Porque políticamente la gente no lo quería.
aunque lo admiraba por lo que había hecho, por la independencia, pero políticamente hablando la gente no lo quería. Entonces, para evitar él una guerra civil, viene y abdica. Entonces podemos empezar. Podemos decir que O'Higgins tal vez fue un patriota, porque políticamente él, en vez de empezar una guerra, decidió dejar el país. Incluso estando en el Perú, se le ofreció barco, soldados y dinero para venir a hacer un golpe de Estado aquí en Chile. Y él no quiso porque él decía que no le podía hacer eso a su país. Entonces, claro, hay gente que no le gusta a O'Higgins, dicen que era un asesino porque mandó a matar a los Carreras, a José, a Manuel Rodríguez, ya. Pero otros dicen que era el más grande patriota porque el tipo nunca intentó tomarse el poder a la fuerza. Es más, renunció para que el país no cayera en una guerra. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma, de ese punto de vista, podemos ir analizando aspectos políticos, económicos, culturales, sociales. Entonces vamos viendo la historia desde otro punto de vista. Hay gente que estudia la historia de un país solamente desde los aspectos sociales, la lucha de clases que le dicen, ¿ya? Otros que la leen solamente de los puntos de vista económicos porque dicen que al final toda la historia de la humanidad se resume en plata. Y ojo que hay mucha gente que lo cree. Todo se resume en plata. Unos quieren plata, otros quieren retener la plata y no quieren soltar la plata. Entonces la historia de la humanidad se resume en eso. En cuánto puedo ganar y cuánto no me quieren dar. ¿Alguien piensa lo contrario? ¿Alguien piensa que alguno de estos puntos es más importante que otro o todos son importantes para la historia? Todos son importantes. Todos son importantes porque van entrelazados, ¿cierto? Si tenemos problemas sociales y económicos, es porque un aspecto político, algunos de los opositores o el gobierno que estaba de turno no hizo bien su pega y por algo económicamente el país no andaba bien, ¿cierto? Y de esa manera los sectores populares se alzaron, ya, salieron a marchar exigiendo un cambio, hubo un cambio, ¿cierto? Listo, pero vamos explicando todo paso a paso. Por eso, siempre que aparecen estas preguntas, es bueno hablar. Desde el aspecto político pasó esto, desde el aspecto económico pasó esto. Ahora, tenemos una línea de tiempo. Siempre, 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 todo se ordena en una línea de tiempo. Ya. Y tenemos las distintas edades. Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Ya. Y antes de eso aparece la prehistoria, que es como un término súper manoseado y que a mucha gente no le gusta porque prehistoria, antes de la historia, entonces ¿qué? Los cavernícolas, como se les dice, ya, no son parte de la historia, claro que son parte de la historia. Pero tenemos, ¿cómo organizamos el tiempo histórico? Cronología, la forma en que se ordenan los acontecimientos según fueron sucediendo, se denomina cronología, un orden cronológico, de lo más antiguo a lo más moderno. Nosotros, independiente que yo di muchos ejemplos, me salté desde el estallido social, ¿cierto? Me fui para atrás al gobierno de Allende, pasé por O'Higgins, pero son ejemplos. Pero cuando nosotros queremos explicar un hecho, no podemos ir de un año a otro. Siempre todo se tiene que ordenar desde forma cronológica para que tenga sentido. Yo no puedo explicar la Segunda Guerra Mundial partiendo por el final, porque nadie va a entender. Entonces, cuando veamos las clases, nos vamos a dar cuenta cómo se inicia desde las causas, pasando por el desarrollo, terminando por las consecuencias. Y es la única forma de explicar la historia. ¿Por qué? Porque tiene que tener una secuencia, tiene que tener una lógica. Si no tiene una lógica, lamentablemente no se entiende. Ahora, tenemos periodos o etapas, ¿ya? Que corresponde a la agrupación de hechos que situamos en un periodo de tiempo determinado, a partir de ciertas características similares. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que el comportamiento del planeta
de todas las personas del planeta es más o menos similar, o de un grupo importante. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos observar acá en la línea de tiempo? Dice Edad Media, ¿ya? ¿Cuándo termina la Edad Media? ¿Alguien sabe? Tiene que ver con el continente donde vivimos. ¿Qué pasa el 12 de octubre? ¿Qué se conmemora? ¿Mm? ¿El Día de la Raza o no? Ya bien, como dice Paulina acá, ya tenemos... no, Jennifer, no es el Renacimiento, es el Día de la Raza, bien. Y como dice Paulina también, descubrimiento de América. Y ahí termina, por darle una forma de decir, termina la, la Edad Media. ¿Ya? ¿Por qué se dice que termina la Edad Media? Porque va a ser un suceso tan importante que va a cambiar la forma de ver el mundo de las personas. Ya no va a haber este debate, ¿el mundo es redondo o es plano? ¿Somos los que somos y ya no hay más? No. Se va a derrumbar un mito que existía en el tiempo de los griegos, que era que si se cruzaba una cierta cantidad de millas después del estrecho de Gibraltar, iban a haber monstruos que se tragaban los barcos, que eran inventos que decían los marinos más experimentados para que no descubrieran nuevas rutas comerciales y ellos podían tener el monopolio. Pero que se mantuvo por, estoy hablando, por cientos de años, por muchos siglos, y la gente lo seguía creyendo. Entonces, al llegar a América, se derrumba todo eso. Entonces, fue un suceso que cambió la mentalidad a nivel mundial, que termina de conectar el mundo completo. Por ende, ¿qué es lo que pasa? Ya, parte ahora era la edad moderna, donde la gente se empieza a cuestionar cosas, donde la razón, ya, donde la gente empieza a cuestionar incluso a veces a los mandatarios, que a los reyes, ¿se entiende? Con esta cuestión de que se abre el comercio empiezan a aparecer los burgueses, que hay gente que no era noble, pero tenía plata, y después ellos, ¿qué van a hacer? La edad contemporánea, ¿se entiende? Porque pasa otro suceso que cambia la historia. Y así vamos, y ahora estamos en la edad contemporánea. Los historiadores han determinado que aún no pasa algo tan extremo como para que la gente cambie su mentalidad. Otros dicen que sí, que ya deberíamos haber estado en otra era. Otros hablan de la era de la edad de la tecnología. ¿Y con qué suceso acabó esto? Con la llegada del hombre a la luna. Que después voy a explicar por qué es tan importante. Vaya que hay gente que no lo cree. ¿Qué es lo que tenemos? Eras. Cuando hablamos de una era nos referimos a una agrupación de varios periodos a la vez. En ella se considera un hito que sea relevante para la humanidad en un conjunto. Actualmente nuestra cultura occidental vive la era cristiana. Y estamos hablando ya que la era es más grande que un periodo. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque tenemos que un periodo o etapa son la antigua, la media, que cambian con un suceso. Pero supongamos, desde la Edad Media ya, hasta nuestros días sigue la gente creyendo en Cristo. Entonces, puede cambiar en muchas formas la mentalidad, pero estamos en la era del cristianismo, donde mucha gente cree en un solo Dios, ya, donde prácticamente este ser llamado Jesús es conocido en todo el mundo y ha cambiado la forma de ver las cosas desde un punto de vista religioso. ¿Ya?
acabando con muchas cosas como los sacrificios, ya. Ahora, tenemos hitos. A los grandes acontecimientos que marcan cambios importantes se le denominan hitos, ya. O sea, el descubrimiento de América es un hito, ya. La bomba atómica es un hito. La llegada del hombre a la luna es un hito. Que Augusto Pinochet haya soltado el poder por la vía democrática también es un hito, único en el mundo. Si nos damos cuenta, que Salvador Allende haya sido escogido presidente es un hito único en el mundo. Nunca en la historia de la humanidad, ya de lo que se llevaba de marxismo, comunismo, como quieran decirlo, nunca se había escogido un presidente de la forma democrática. Todos llegaban por medio de la violencia, menos él. Entonces también fue un hito importante. ¿Se dan cuenta? Entonces los hitos son los que van marcando la pauta de la historia. Luego tenemos la línea de tiempo, que es lo que ordena todo esto. ¿Ya? Va de un orden cronológico, tiene periodos, tiene eras, tiene hitos. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a hacer como una... Las vacaciones. Y ¿Cómo? de seguir igual. Disculpe, Catherine, no la escuché. Chicos, vamos a hacer una pequeña actividad. ¿Ya? Y quiero que cada uno observe los diferentes hitos, ¿ya? Y los ordene como ustedes crean. Son 9 hitos. Quiero que me lo ordenen, del más antiguo al más nuevo. Y de esa manera vamos a ver qué tanto conocen de los hitos importantes de la historia de la humanidad. La carne que te decía. Va a ser un ejercicio súper simple. Más adelante nos vamos a ir dividiendo en grupos para conversarlo, pero por ahora lo vamos a hacer así nomás porque quiero ver cada uno lo que piensa. ¿Ya? Profe, hay que escribirlo en el cuaderno. Si se puede escribir en el cuaderno y lo muestran, sería espectacular. Eso sería bueno. Que lo enfoquen nomás. Así. Profe, yo lo enfoca y vemos si está bien. ¿Ya? El que puede, puede. ¿Se entiende? Ahora les voy a proyectar los hitos. Y están todos desordenados. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 9. La idea es que en unos 5 o 7 minutos dibujen una línea de tiempo y me los ordenan. ¿Ya? ¿Les parece? Y vamos después viendo la importancia de cada uno de estos. ¿Hay que colocarlo en números romanos igual o no? No, no, no. Quiero que lo ordenen en una línea de tiempo, ¿no?
Sin fecha, sin nada. Ordénenlo. ¿Cuál cree usted que pasó primero? ¿Cuál cree usted que pasó al último? Así de simple el ejercicio. Ya, profe, gracias. Ya, tengo la compañera Valesca Tobar. Ya, cuando yo esté pasando la vista, recuérdenme que la coloqué presente, porque me acaba de decir que tiene que retirarse. Sí, no hay problema. Que le vaya bien. Ya, ¿lo hicieron? O un poquito más. De un poquito más de tiempo, profe. Ahí dice, ordenen una línea de tiempo los principales sucesos de la historia de la humanidad, separando antes de Cristo y después de Cristo. La explicación no la escriban, ya, pero el que quiere después opinar me tiene que dar una explicación de por qué creen que fue ellos. Señorita Jennifer, ¿tiene forma de compartirlo con nosotros en una foto? Nos muestre su línea de tiempo. Si yo dejo de compartir, voy a dejar de presentar. ¿Cree que pueda presentarlo usted? Ya, ¿se alcanza a ver ahí? Se lo voy leyendo. Ya, léalo. ¿Cuál cree que es primero? Ya, tengo el nacimiento de Cristo primero. Después Ya. el 2, el descubrimiento del fuego, invención de la escritura, invención de la agricultura, descubrimiento de América, máquina a vapor, primera imprenta y Segunda Guerra Mundial. Ya. Bien. Se agradece la participación. Eso es lo más importante. Ahora, cuando uno hace una tarea, ya, está bien. Aquí no hay respuesta incorrecta. Si yo digo ordene antes de Cristo y después de Cristo,
por lo menos uno tiene que estar antes de Cristo. ¿Me entiendes? Eso es ocupar como la lógica, por decirlo de alguna manera. Ahora yo la felicito porque se arriesgó. A varios le achuntó. Ya. Francesca, Sangosa, Sí, tengo el mío. Ay, se ve. ya tiene el suyo. ¿La cuál va primero? Tengo el descubrimiento del fuego, invención de la agricultura, invención de la escritura, nacimiento de Cristo, descubrimiento de América, Ya. descubrimiento de la imprenta, máquina a vapor, hombre a la luna, Segunda Guerra Mundial. Ya. Mire, de lo que alcancé, creo que están. Los dos últimos están malos, son al revés. Al revés. Ah, ya. El hombre llega a la luna después de la Segunda Guerra Mundial. Ya, ahí está. Ya. Bueno, Fernanda Méndez levantó la mano. Ya. se me va a apagar el PC. Oh, ojalá que no se le acabe antes. Ya, a ver, Fernanda Méndez. Ya, a ver, bien, dígame. Ya puse, ay no veo. Dele nomás. Antes de Cristo Ya, puse el descubrimiento del fuego, ya, invención de la agricultura, invención de la agricultura, máquina a vapor, y en Sí, sí, sí. medio puse el nacimiento de Cristo. Después de Cristo, el hombre llega a la luna, la primera imprenta, descubrimiento de América y la Segunda Guerra Mundial. Ya, voy a compartir yo. Ya, ¿alguien más? Ya, voy a explicar yo ahora, porque nos quedan 15 minutos de clase. ¿Ya? Ahora yo le voy a mostrar el mío. ¿Les parece? Le voy dando la explicación. Si está bien o está mal, no importa. Lo importante es que ustedes aprendan más o menos cómo se va moviendo la historia. ¿Ya? De lo más antiguo a lo más nuevo. Y vamos a ir explicando, ¿ya? Este suceso. Tenemos la línea de tiempo, ¿cierto? El primero, el descubrimiento del fuego. Si el hombre no domina el fuego, no hubiera sido capaz de hacer nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por medio del fuego se hacen las armas, se cocina, después se crea la máquina a vapor. ¿Entienden, no? Si no descubrimos el fuego, ¿cómo colocamos un cohete para que el hombre viaje? ¿Se va entendiendo? Después, ¿qué vendría? Ah, miren, aquí me equivoqué yo, puse 2 veces descubrimiento del fuego. Disculpe. Invención de la agricultura. ¿Ya? Obviamente, una vez que el hombre domina el fuego, puede cultivar. ¿Por qué? Porque ya se puede asentar en un lugar. Ya no tiene que andar escapando, yendo de un lugar a otro, sino que puede estar en una parte, cultivar, ¿ya? Y quedarse ahí, estáticamente. Después tenemos la invención de la escritura. ¿Por qué después de la invención de la escritura? Porque una vez que está el hombre estático en una parte, empieza a comunicarse más. Se da cuenta que ahora ya no tiene que comer de migajas, por decirlo de alguna manera, sino que ahora tiene mucho alimento en comparación como vivía antes, ya que no podía llevar una mochila llena con cosas. Entonces tiene que ver la forma de ir contabilizando lo que tiene. Y va creciendo la población y aparece un líder y aparecen estos primeros reyes y esos reyes necesitan comunicarse con gente más lejana, ¿ya? De su reinado para negociar o porque una provincia de su reino. Y de esta manera vemos que se inventa la escritura. ¿Dónde se inventa la escritura? En Mesopotamia. Como dato. Y de ahí tenemos el nacimiento de Cristo. ¿Ya? Si vemos las películas, Cristo ya tenía todo esto. ¿Por qué? Porque si vemos las películas de Semana Santa, ya que siempre, yo creo que la mayoría ve Jesús de Nazaret, por lo menos un pedazo, ya se leía,
¿ya? Ya tenían agricultura porque vivían en casas, o sea, tenían huertos también, se cocinaba, e incluso cuando muestra los 10 mandamientos, ya, que fue antes de Cristo, ya habían estas antorchas, ¿ya? Por ende ya se había descubierto el fuego. Después tenemos la imprenta. Cuando la lectura se empieza a hacer más masiva, la gente inventa la imprenta. ¿Con qué motivo? Para que las personas puedan leer en masa. ¿Ya? Para de forma. Antiguamente, antes de la imprenta, uno compraba un libro y muchas veces la gente moría esperando que terminaran de escribir el libro que habían comprado. Y el único libro que se transcribía prácticamente era la Biblia, entonces yo pagaba por una Biblia y se podían demorar 20 años en escribirla. Ahora no, pues con la imprenta, ordeno las letras, listo, vamos. En media hora puedo tener 200 hojas. Después, ¿qué tenemos? El descubrimiento de América. Entre estos dos hitos hay como 50 años de diferencia nomás. Ojo, ¿ya? Y el descubrimiento de América ya habíamos dicho por qué era tan importante. Tenemos después la máquina a vapor. Después de todo esto, después que pararon cientos de años, miles de años, aparece la máquina a vapor. ¿Y por qué un hito importante? Porque por medio de la máquina a vapor, lo que vamos a encontrar es ya que la gente logra trasladarse de un punto a otro de forma más rápida e incluso más segura. ¿Ya? Por medio de la máquina de vapor empieza la gran industria, la revolución industrial, todo este cambio tecnológico en que ya la gente deja de producir de forma artesanal y se produce en masa. Todo lo que compramos ahora, alguien lo produjo en masa. Después tenemos la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué es un hito importante? Porque el mundo cambia. Ya no es Inglaterra el país más importante. Ya no es Francia el centro de la cultura del mundo. Pasa a ser Estados Unidos, convertirse en el gran victorioso. Y tenemos por último la llegada al hombre a la luna. ¿Ya? ¿Alguien estuvo más o menos cerca? Yo casi cerca, las dos últimas las puse al revés. Puse Ya, primero sí, mucha gente se equivoca en eso. Yo también me equivoqué con el hombre de la luna. Las dos últimas, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Lo que no importa. ¿Por qué? Porque todos estamos aprendiendo. Hasta incluso yo estoy aprendiendo con ustedes. Porque cada vez tengo que ver la forma de que los que no participan o no opinan también participen. ¿Se dan cuenta? Entonces ya la próxima semana voy a ver otra forma, otra manera. Ya, chicos, ¿qué les pareció la clase hasta ahora? Buena, profe, igual aprendí ¿Se bien. entendió? Excelente. ¿Podemos ver los hechos históricos, cómo ordenamos? ¿Cómo podemos ordenar algo por lógica? Ya, ¿qué puede ser lo primero? Esto otro. Bien, ya, sí. Ya. Nos equivocamos, no importa, vamos aprendiendo de los errores. ¿Ya? Eso es lo importante, ir aprendiendo. Yo también me puedo equivocar, de repente hablando, me puedo equivocar en una fecha. Y si alguien cree que yo me equivoqué, usted también puede decirme, profe, ¿sabe qué? Parece que se equivocó en lo que dijo. Y yo voy a hacer memoria, sí, tal vez me equivoqué, disculpe, tiene razón el compañero, porque todos nos podemos equivocar, somos todas personas. Más allá de que yo haya estudiado algo específico, no significa que no me puedo equivocar. Se equivocan los doctores cuando operan, de repente cortan la pierna que no es. ¿Sí o no? ¿Cómo no me voy a equivocar yo? Ya. A partir de la próxima semana ya vamos a ver lo que es la materia en sí. ¿Qué es lo que vamos a ver? El escenario actual, cómo se fue conformando el planeta, la cultura que tenemos hoy en día. Entonces vamos a partir desde las causas de la Segunda Guerra Mundial. De ahí en adelante. ¿Ya? Se presume que ustedes ya tienen primero y segundo medio, por ende ya saben lo que pasó durante la Primera Guerra Mundial. Igual vamos a hacer como un pequeño recordatorio. Ahora, voy a dejar una pregunta. ¿Se acuerdan que les dije? Todas las clases dejo una pregunta. La idea es que la traten de investigar si nos va a ser tan
Tan difícil. Ya. La pregunta sobre la Segunda Guerra Mundial puede ser ¿qué, eh, ¿qué rol tuvo Adolf Hitler, ya, durante la Primera Guerra Mundial? Puede ser una pregunta muy banal, pero es muy importante porque explica por qué comienza la Segunda Guerra. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué rol tuvo Hitler durante la Primera Guerra Mundial? Ya, bien. ¿Qué rol tuvo? ¿Qué fue? Porque participó, ojo, participó de las dos guerras mundiales. Ya, la voy a anotar para que no se me olvide. Ahora, la lista, chicos, que me quedan exactamente 5 minutos. Acuérdense de la compañera que me dijo que se iba, ¿cómo se llama? Les dije que me acordaran. No sé, no sé. Valesca Tobar. Eso siempre hay que se acuerda, gracias. Asistencia. Tercero y cuarto medio. Ya tenemos Magdalena Acuña, Presente. tenemos Sergio Aguilera, Julio Sergio, ¿está? Espérenme. Ya, presente Julio. Gracias. En la Primera Guerra Mundial, ¿qué rol tuvo? A ver, voy a pasar la lista acá mejor. Chicos, porque, o si no, no veo el chat. Asistencia. Pero vamos a hacer rápido. Entonces, tengo. Hitler que con aquel era, Hitler, ¿cómo se llama? Era casado. Y la sobrina Se casa durante la Segunda Guerra Mundial. de la señora. Ya, ahora Se sí. casa según Usted la tenía guerra mundial. Magdalena, Julio presente. ¿Ya? Que se casó en la Segunda Guerra Mundial. Sí, pues, y Espérame, y déjame pasar la lista. resulta Valesca Allende, Presente. excelente. contigo, Barria, ¿sabes lo que ¿qué hizo la cabra? ¿no está? No. Marisela, tampoco está. Belmar no está, ya. Bustos, Jonathan, Jaime Cárcamo, Presente, profe. ya. Erwin Presente, profe. Cárdenas. Vamos. Carrillo, que ahí la vi. Viviana Presente, Caro, profe. Presente, profesor. Viviana Caro. ya bien. Natalia del Carmen, Presente, profe. ya excelente. Luis Espinosa, ¿no? Ya. Eulogio, Anselmo, María de las Mercedes García, que alguien, tengo Daniel Romero acá,
Ya. Si alguien puede estar viendo el chat, así los voy nombrando y me dice. Tamara González. Presente, profe. Ya, gracias, Tamara. Claudia González. Mira, mira. Y tengo a Leonardo Guajardo. Josefa Gutiérrez. Presente. Ya, gracias, Josefa. ¿Qué González tengo acá? Ninguno. Julio Aguilera, lo puse. Sí, Y sí, lo puse. Francesca Sangüesa no me nombró, profe. Sangüesa, aún no Fran- llego. Francesca, sí. Sebastián Gutiérrez. Magdalena Herrera. Nicole Presente, Lastra. profesor. ¿Quién? ¿María Magdalena? Sí, Presente, Nicole Lastra. Ya, María están presentes las Magdalena. dos, gracias. Nuri de las Mercedes. Irlanda Lepín. Luz Viviana. Sandra Lizana. No, no. Presente, profe. ¿Quién? ¿Sandra? Ahí está. Sandra Lizana, presente, profesor. Sí, sí, ya la vi. Tengo Ruth López. Presente, profesor. Listo. Menares, Cristian. Fernanda Méndez. Presente, profesor. Vale, Fernanda. Brandon. No, ya. Anaís Parra. Presente, profesor. Gracias. Shirkey Peralta. Daniela Romero. Aquí la puse presente. Evelyn Salinas. Presente, profesor. Aquí está Francesca Sangüesa, que me había preguntado. Ya, Doris profesor. Sepúlveda. No, ya. Pedro Ignacio Sepúlveda. Presente, profe. Miguel Josué Serrano. Paulina Tobón Mayo. Presente, profe. La Valesca Tobar, que se había retirado. Marcela Paz. Presente. Abigail Vidal. Presente, profe. Bien. Villarroel. Presente. Bien. Jennifer Yáñez. Presente, profe. Bien. Ángelo Zambrano. No está. Y finalizo con Carla Zúñiga.
Estamos. Profe, ¿me puedo salir nomás? Sí, ¿alguien que no haya nombrado? Asumo que lo nombré a todos. Gracias, chiquillos, por escuchar. Gracias por el respeto. Que les vaya bien. Espero que les haya gustado. Gracias a usted. Nos vemos Buenas noches, profe. la otra semana. Buenas noches. Acuérdense de la pregunta. Gracias, profe. Buenas noches. Ya, buenas noches. Buenas noches, profe. A ustedes también. Chao, profe. Chao, señorita.